¿Cómo están, chicos y chicas? Estoy muy feliz de reencontrarme con ustedes en una clase de química nuevamente. Mi nombre es Oscar Chuquimia y pertenezco a la liga STEAM. En este caso vamos a tratar un nuevo tema de química para tercero de secundaria titulado Compuestos ternarios, en este caso el estudio de los ácidos polihidratados. Entonces es muy importante que tengas a la mano tu tabla de valencias o estados de oxidación y tu cuaderno y lápiz para poder anotar todos los conceptos. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Un sumario de los temas es ¿qué son los ácidos oxácidos polihidratados? Ya vimos un poco el anterior, su formulación y nomenclatura, ¿cuál es? Y el proceso de producción de ácido sulfúrico en nuestro país. Estos son los puntos que vamos a tocar el día de hoy y ya sabes, como preámbulo es importante que sepas muy bien todas estas reglas, estas recetas para poder diferenciar la inmensidad de compuestos de la naturaleza, ya que sabemos que su estudio es muy importante. Entonces comencemos con la clase de hoy. Comencemos con unos conceptos iniciales sobre los compuestos ternarios de ácidos polihidratados. Recuerda, un poco repasemos cuál es el origen de los ácidos oxácidos, primero simples, ya sabes su fórmula general, la anterior clase lo vimos, hidrógeno, no metal, oxígeno. Perfecto, vemos sus proporciones A, B o C y se generaban por la reacción química de anhídrido y agua. Esta reacción nos daba el correspondiente ácido. Ahora veamos el caso especial de ácidos polihidratados, también lo mencionamos la anterior, pero la reacción de un anhídrido, ¿no? Combinación binaria de no metal, oxígeno, que te lo muestro ahí también, el no metal con un X, más M veces la molécula de agua, donde M puede ser 1, 2 o 3, en donde el estudio vamos a estudiarlo en el caso de hoy. Entonces, este tipo de reacción vamos a hacerlo con 1, 2 o 3 moléculas de agua para los ácidos polihidratados. Simplificamos si es posible. Bien, chicos, ahora quiero hacerte una pregunta de la introducción que hicimos. ¿Los ácidos oxácidos son compuestos binarios o terciarios? Tiempo. Muy bien, como ves en la imagen, los ácidos oxácidos son compuestos terciarios porque están formados por tres tipos de elementos: hidrógeno, no metal y oxígeno. Comencemos con el estudio de los ácidos polihidratados. Ya te lo mostré en la anterior clase también. Ya sabes, ¿no? Definiciones de combinación química de anhídrido más 1, 2 o 3 moléculas de agua. Si es 1 será ácido meta, si es 2 será ácido piro y si es 3 será ácido orto, ¿no? Entonces, como te lo mencioné, los elementos comunes en estos ácidos polihidratados son el fósforo, arsénico, antimonio, boro y silicio. También en algunos casos podemos ver estos ácidos con elementos del vanadio, cromo, manganeso, molibdeno y wolframio. Veamos cómo es que debemos hacer la correcta escritura y formulación de estos ácidos. Vamos a empezar con la anotación de los ácidos polihidratados. Empecemos diciendo que los ácidos polihidratados es complicado hacer una anotación simplificada como en el caso de los ácidos simples, ¿no? Los que estudiamos. Es por eso que es mejor, para no confundirnos, realizar la anotación mediante la ley de conservación de la materia, ¿no? Entonces voy a plantear las reacciones químicas de formación de ácidos polihidratados, anhídrido más agua. En este caso es polihidratados, ¿verdad? Porque estoy añadiendo 2 y 3 moléculas de agua respectivamente. Y primero algo que denotar es que estoy partiendo del anhídrido fosforoso, porque aquí está utilizando la menor valencia, ¿no? Recordemos, el fósforo tiene más 3, más 5 y esta es la menor, ¿no? Entonces estoy partiendo del anhídrido fosforoso para ambos casos. Perfecto. ¿Qué debo empezar a hacer para conseguir la fórmula del ácido polihidratado? Tengo la reacción química. Esta reacción química me va a dar como un producto un compuesto ácido formado por hidrógeno, fósforo y oxígeno, ¿no? Es la fórmula general, tanto arriba como abajo. Pero
¿cómo es que vamos a escribir las proporciones o subíndices? Muy bien, tenemos que hacer un balance de materia tanto en reactivos y productos y ver que se cumplan, que el número de átomos de todos los elementos sea igual tanto en reactivos y productos. Eso es lo que voy a hacer. Lo hemos hecho algunas veces, pero vamos a hacerlo para el fósforo primero. Siempre empezamos ya sea para el metal o el no metal. Muy bien, empecemos. Fósforo, aporte de los reactivos para el primer caso. Nos fijamos aquí, tenemos solo un 2 de proporción de fósforo, no hay otro más en reactivos, ¿no? Entonces aquí anotamos 2. 2 átomos de fósforo en una molécula de anhídrido, no hay ningún aporte más. Igual, esto ya en reactivos, después del igual escribimos lo que debe haber en productos. No tenemos todavía la fórmula, pero para hacer cumplir la ley de conservación decimos que también va a haber un 2 al otro lado de la fórmula química, ¿no? Al otro lado de la reacción química. Entonces aquí también escribo 2. Perfecto. Continuamos con el hidrógeno. Continúo con el hidrógeno y me fijo cuál es el aporte en los reactivos. Aquí hay algo importante, muy importante, que nos dice que para sacar la proporción de hidrógeno debemos de multiplicar el coeficiente 2 por la proporción. Porque aquí hay dos moléculas de agua, no hay una sola. Es por eso que debemos de multiplicar así. 2 moléculas por 2, que es la proporción de hidrógeno. No hay otro aporte. Igual, aún no sabemos cuánto hidrógeno habrá acá, pero para hacer cumplir la ley de conservación voy a poner un 4, ¿no? Entonces aquí también va a ser un 4. Finalmente, oxígenos. Nos fijamos en el aporte de ambos reactivos. Primero del anhídrido. Solo tengo 3 porque hay una molécula nada más. Y a este le sumo 2 por 1 coeficiente porque hay dos moléculas por la proporción que es 1, que no se escribe pero se sobreentiende. 3 más 2 por 1 igual 5, ¿no es así? Entonces, para hacer cumplir, aquí también debería de haber 5 en proporción de oxígeno. Muy bien. Acá estamos utilizando la menor valencia o estado de oxidación, por lo tanto va a ser oso. Finalmente, hemos hablado de 2 moléculas de agua, ¿no es así? Es por eso que este compuesto va a llamarse sencillamente un ácido, ¿no? Y según la teoría que hemos visto un poco, cuando hay 2 moléculas de agua va a ser piro como prefijo, ¿no? O como una expresión antes del nombre. Finalmente, el nombre del no metal, fósforo, pero con la respectiva terminación. Fosforoso, ¿no es así? Muy bien, este es el nombre básico, ¿no? el más común de este tipo de ácido. ¿Y cómo es que se escribe la fórmula? Lo que yo quería que aprendamos era cómo se escribía la fórmula. Muy bien, no era tan complicado. Lo mismo voy a hacer abajo. La única diferencia es que estoy actuando con 3 moléculas de agua, ¿no es así? Entonces lo mismo, balance, fósforo, me fijo, aportes reactivos 2. Y lo que quiero determinar es que también se cumpla en los productos un 2, ¿no es así? Perfecto, hidrógenos, perdón. Generalmente antes de los oxígenos viene hidrógenos. Aquí sí hay coeficiente. 3 moléculas de agua por, ¿no? Una proporción de 2 en la fórmula. 3 por 2 me da 6. No hay ningún aporte más de los reactivos. Me paso al otro lado. ¿Qué voy a tener los productos? Para hacer cumplir también debería de haber 6. Muy bien, finalmente el oxígeno. Aporte del anhídrido, en este caso es 3, en la fórmula de acá. Finalmente, más el aporte sumado del coeficiente por la proporción de oxígeno que me da el agua. 3 más 3 por 1, 6, ¿no es así? Finalmente, esto nos dice que debería de haber un 6 acá como proporción de oxígeno. ¿Qué más nos decía el último paso? Simplificar si es posible. Aquí sí simplificamos, ¿no es así? Tengo este, finalmente el oxígeno. Ahora,
Nos fijamos que las proporciones 6, 2, 6 todas son pares. Es por eso que yo voy a dividirlas a cada una entre 2. 6 entre 2, 3. 2 entre 2, 1. Se sobreentiende, no les voy a escribir. 6 entre 2, 3. Muy bien. Finalmente su nombre más común sería ácido, ¿no? Porque es la parte general. Ahora, nos fijamos. El fósforo está trabajando también acá con más 3 y va a corresponder una terminación oso. Muy bien. Pero otra cosa a añadir es que estamos actuando con 3 moléculas de agua. Es por eso que yo puedo poner acá que se pone orto, el nombre del no metal, fosforoso. Este es el nombre más común, el más básico. No se olviden. Pongo orto porque hay 3 moléculas de agua reaccionando y finalmente oso porque está participando con la menor valencia. Aquí pongo piro porque está participando con 2 moléculas y oso porque también participa con la menor valencia. Es así como yo debo operar correctamente las fórmulas de los ácidos polihidratados. Entonces continuamos con la clase y el avance. Muy bien chicos, ya hemos visto la forma de escribir correctamente los ácidos polihidratados. Para el caso del fósforo, veamos la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a plantear el ácido metafosforoso? Ya hicimos el piro y el orto, pero en este caso quiero que tú me respondas cómo hacemos esta formulación. Perfecto, la respuesta es la que te muestro en este instante. Ya sabes, meta, una molécula de agua, reacción química con el anhídrido fosforoso, que nos da esta reacción H2P2O4. Perfecto, la ley de conservación de la materia. Simplifico ya que solo son pares los subíndices. Fórmula final HPO2. Entonces esta es la fórmula del ácido metafosforoso. Continuemos ya finalmente con las formulaciones de nomenclatura, las reglas, las recetas de nomenclatura. Ya saben, ¿no? Cómo debemos seguir estas reglas, debemos aprenderlas muy bien, porque nos van a ayudar en el futuro. Primero la tradicional. Rápidamente es muy similar a los ácidos de la anterior clase. Parte general, ya sabes, ácido, y siempre debe llevar el tipo de reacción que tenga, ya sea meta, piro u orto. Entonces será ácido meta o ácido piro o ácido orto. Entonces siempre va a tener uno de estos 3 prefijos. ¿Qué más? El nombre del no metal, ¿no? El que estemos usando, con una terminación según la valencia usada, dependiendo qué valencia estemos usando en el no metal. Bien, ya sabes que te recuerdo como siempre los prefijos utilizados en la nomenclatura Stog y Yupac, los prefijos griegos. Entonces vamos a continuar con estos prefijos. El siguiente estudio de nomenclatura Stog. Rápidamente, ya sabes, parte general ácido, siempre escribo oxo, siempre unido al oxígeno, pero tendrá un prefijo, como muestro ahí, ya será di, tri, tetra, penta, ¿no? Dioxo, trioxo, etc. ¿Qué más? Nombre del metal a continuación, siempre con terminación ico. Finalmente la valencia del no metal utilizado. Esta es idéntica a los ácidos estudiados en la anterior clase. Es por eso que la estructura es idéntica. Finalmente la Yupac, ya sabes, utilizo prefijos tanto para los oxígenos. Utilizaré dioxo, trioxo, etc. ¿Qué más? Nombre del no metal, siempre con terminación ato. Lo que le corresponde sería su valencia entre paréntesis y en romanos. Finalmente, conector D y un prefijo para el número de hidrógenos como su subíndice, ¿no? Dependiendo del tipo de subíndice que tenga el hidrógeno. Muy bien chicos, ya hemos aprendido la receta, las reglas de nomenclatura. Y aquí te muestro 2 casos rápidamente de cómo voy a nombrar 2 ácidos también polihidratados que pertenecen al boro. En este caso el meta, que es una molécula de agua, y el orto, que es 3 moléculas de agua.
Eso era para la nomenclatura tradicional. Ya te la puse aquí. Tradicional, ¿no ve? Con sus respectivos prefijos y terminaciones ico, ya que hay una sola valencia. Lo que me interesa, lo que voy a hacer ahora, es escribir la nomenclatura o el sistema de nomenclatura stock y yupac. ¿Perfecto? ¿Qué debo hacer en el stock? Debo simplemente seguir las reglas, ¿no es así? Entonces, como parte general del stock ya había la palabra ácido, como siempre, ¿no? En el stock ácido, tanto en polihidratados como en normales, es la parte general del stock. ¿Qué más? Me fijo en la proporción y aplico prefijos griegos para el caso del oxígeno, ¿no? Entonces aquí yo me fijo la proporción de oxígeno en la fórmula final, obviamente. Hay un 2. El prefijo griego correspondiente a un 2, ¿no? Es un di. No se olviden, y les mostré la tabla también. Finalmente aquí voy a poner di, ¿no? No es muy complicado. Finalmente, seguido del di pongo oxo. ¿Por qué? Porque este prefijo corresponde al oxígeno, ¿no es así? Muy bien, ácido dioxo. Lo que continúa según la fórmula es el nombre del metal siempre, nombre del no metal siempre con la terminación ico, ¿no? Ácido dioxo bórico. Perfecto. Finalmente escribo la valencia en números romanos. La única valencia que participa en el boro es el 3, ¿no? Entonces escribo el 3 romano, ¿no es así? Muy bien. Esta es la forma de escribir correctamente el stock para este caso, ¿no? Finalmente me fijo en la yupac y voy a también aquí utilizar prefijos, pero aquí ya lo tengo, ¿no? Me fijo primero. El prefijo, la proporción del 2 es di, ¿no? Corresponde a un di. Oxo, ya que está unido al oxígeno. Acá la regla nos dice que debo escribir el nombre del no metal siempre con terminación ato. Muy bien, dioxoborato. Hasta ahí estamos bien. Escribo la valencia o el estado de oxidación en números romanos. Finalmente, conector D. Y me fijo en la proporción de hidrógenos para ver si voy a ponerla o no. Aquí hay un 1, ¿verdad? Para la proporción de hidrógenos sería mono, que puedo ponerla o no. En este caso no la voy a poner, simplemente yo le voy a poner hidrógeno, ¿listo? En el otro caso va a haber sí proporción ahí, pero vamos a verlo enseguida. Muy bien. Perfecto, ya está. Stock y yupac para el caso de este ácido metabórico. Perfecto. Lo mismo hago en el caso del ácido ortobórico, ¿no es así? Entonces me fijo primero los prefijos que aquí voy a utilizar o las proporciones. Rápidamente, aquí lo voy a poner. Para el 3 corresponde un tri como prefijo griego. Eso nos va a servir obviamente. Tengo stock, rápidamente, parte general, ácido. Muy bien. Finalmente me fijo la proporción de oxígenos, que es 3. Aquí lo puse que es tri. Oxo, que corresponde, como ya dije, a los oxígenos. Finalmente, bórico, nombre del no metal siempre terminando en ico. Esto no es tan complicado. Y la valencia. El boro también actúa con estado valencia 3 acá. Finalmente el yupac. Acá me fijo de nuevo en la proporción de oxígenos. Tri oxo, ¿no es así? Igual que en el caso de arriba, el nombre del no metal siempre con terminación ato. Lo que continúa es la valencia o estado de oxidación en números romanos, conector convencional de conector común. Finalmente la proporción de hidrógenos. Aquí hay un 3. En el caso de arriba no había, solo había un 1, ¿no? Que yo lo sobreentiendo y solo escribo hidrógeno, pero aquí hay un 3. También utilizo el prefijo 3, que corresponde a un tri. Y hidrógeno, ¿no? Porque estamos hablando del hidrógeno. Trioxoborato 3 de tri, hidrógeno. Miren, ya está. Finalmente ya he hecho la nomenclatura stock y yupac para ambos casos del ácido
polihidratados del boro, ¿no? En 2 casos solamente, hay más casos, pero hemos tomado en cuenta estos 2. Entonces continuemos con el avance del tema. Bien muchachos, ya hemos aprendido cómo formular las fórmulas de los ácidos polihidratados y sus nomenclaturas. Ahora quiero formularte la siguiente pregunta. ¿Cómo es que se nombraría el ácido pirofosfórico? Escucha bien, pirofosfórico en la nomenclatura stock. Tiempo. Muy bien, veamos la respuesta, que te enseñé que debes hacer un buen balance de materia, ¿verdad? Partamos del anhídrido, le sumo 2 moléculas de agua, obtengo el piro. Entonces la tradicional es ácido pirofosfórico y aquí estoy utilizando la mayor valencia. ¿Qué más? Stock, lo que nos interesa. Analizamos ácido como parte general, siempre lo anoto. Vemos la fórmula final y en la proporción de oxígenos, 7, ¿verdad? Hepta corresponde al prefijo griego heptaoxo, ya que es oxígeno. ¿Qué más? Me fijo en la proporción de fósforos. Entonces voy a poner un di, ya que hay un 2 en la fórmula, difosfórico. Finalmente su valencia en números romanos. Ácido heptaoxo difosfórico sería la fórmula final. Bien chicos, esta es una parte adicional. Yo quiero que comprendas muy bien por qué el silicio es un caso especial. El silicio, como te mencioné, tiene también estos tipos de ácidos polihidratados. ¿Qué va a pasar? Va a tener metapiroorto, pero no va a ser lo mismo que las estructuras que aprendimos. Por ejemplo, el meta tendría una molécula de agua. Hasta el momento eso no ha variado. Entonces partimos del anhídrido silícico, adicionamos una molécula de agua y obtenemos la fórmula correspondiente. En este caso sí ha variado, ¿no? El ortosilícico. ¿Qué pasa acá? Ya no es que el orto se combine con 3 moléculas de agua, sino vamos a hacerla con 2. En este caso la reacción química toma lugar y finalmente nos da la fórmula del ácido ortosilícico. Recuerda, en el silicio el orto representa 2 moléculas de agua. Muy bien, continuemos con el siguiente, que sería el ácido pirosilícico. Acá yo quiero que también te fijes muy bien en la estructura. Partimos siempre de 2 moléculas de anhídrido silícico, adicionamos 3 moléculas de agua, ya no es 2 como en otros casos, sino 3, y finalmente tendremos la fórmula final. Entonces estos son los casos especiales del silicio. Muy bien, quiero mostrarte ahora lo que son las aplicaciones, unas pequeñas aplicaciones, en este caso del ácido ortosilícico, lo que mencioné. Pues bien, el ácido ortosilícico se obtiene de los alimentos en pequeñas proporciones en general y nos dan una gran fuente de colágeno. Como vemos, como aprendimos en otras clases, el colágeno nos ayuda en tanto a fortalecer huesos, fortalecer piel, fortalecer tejido epidérmico, etc. Entonces el ácido ortosilícico participa en estos procesos. Bien, ya hemos aprendido bastante de algunas características de los ácidos y sus formulaciones. Veamos una pequeña curiosidad. El ácido silícico o ácido ortosilícico, ya sabes que el orto puede obviarse en este tipo de ácido polihidratado, porque ya dijimos que es una gran fuente de colágeno. Ahora veamos por qué, en qué se utiliza en la industria. Bien, como es una gran fuente de colágeno, se encuentra más o menos una gran cantidad de colágeno, se utiliza en suplementos alimenticios que vemos que pueden ser distintamente comercializados. ¿Qué más? El ácido fosfórico, otro tipo de ácido polihidratado también, generalmente se utiliza en productos muy dulces, como vemos allá en la figura. Se utiliza en productos como gaseosas, como pueden ser dulces, caramelos, etc. ¿Qué más? Una aplicación extra del ácido fosfórico es en el electropulido, ¿no? Como vemos en la imagen, también se utiliza para este tratamiento en metales. Otro, en el tratamiento del ácido fosfórico también podemos ver en tratamientos, en aplicaciones en el abono. También con una mezcla especial podemos verlo en aplicaciones para crear asfaltado.
Entonces estas son algunas aplicaciones del ácido fosfórico. Finalmente el ácido arsénico vemos que se encuentra en productos que pueden ser antipestes, ¿no? Que pueden ser antimosquitos, etcétera. Este tipo de productos. También en el tratamiento de los vidrios, ¿no? Nos ayuda el ácido arsénico en este tratamiento especial. Estas son algunas curiosidades que te quise mostrar hasta el momento. Bien chicos, continuemos con un pequeño dato curioso extra, es del ácido bórico. Bien, el ácido bórico es el ácido que estudiamos hace un momento, el ortobórico, pero generalmente lo encontramos en laboratorio como lo ves en la imagen. También este ácido puede ser difícilmente pasarlo a un estado gaseoso, es por eso que este ácido es algo especial, ya que es algo inestable. Pasemos a un nuevo punto de estudio, en este caso la producción boliviana de ácido sulfúrico en el país. Bien, estos son unos datos generales. La producción boliviana se centra en Oruro, Bolivia, en la provincia de Tomás Bayón, con una producción de 80 toneladas por día. Este tipo de producción de ácido sulfúrico involucra lo que vimos también en anteriores clases, ¿no? Obtención de materia prima, que es el azufre, calentado. Hacemos reaccionar para obtener el trióxido de azufre. El dióxido de azufre. El dióxido de azufre, ¿qué debemos hacerlo? Debemos recircularlo y someterlo a una reacción de combustión. Así es como obtenemos el trióxido de azufre, el que nos interesa para diluirlo, ¿no? Lo diluimos gracias a su gran aditividad al agua, lo diluimos en disolución, donde obtenemos ácido sulfúrico concentrado. Ya te dije que esta es una simplificación del proceso que se lleva a cabo, pero esto es básicamente esta aplicación. Muy bien chicos, ya estamos en la parte final del tema de hoy, pero quiero presentarte un último dato curioso del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, muy versátil, lo vemos como catalizador industrial. Sabemos que Bolivia es un gran productor de gas y el ácido sulfúrico es un catalizador en reacciones de productos de tratamientos de refinación gasífera. Pues por ejemplo, tenemos en lo que son los productos crudos, tenemos grandes cantidades de cadenas de carbono. Estas cadenas de carbono las partimos mediante craqueo y finalmente las hacemos una reacción de alquilación en donde el ácido sulfúrico es vital como catalizador. Esto nos ayuda a una obtención final de sustancias con un gran octanaje. Este octanaje vamos a ver tal vez en estudios posteriores que nos ayudan como una buena propiedad para combustibles, entre otros. Pues bien, este es el último dato curioso que quería mostrarte el día de hoy. Muy bien chicos, llegamos al final de la clase. Estoy muy feliz de haber aprendido con ustedes los temas de hoy, que ya sabemos un pequeño sumario como siempre, ¿no? ¿Qué son los ácidos oxácidos polihidratados? ¿Cuál es su formulación y nomenclatura? ¿Y cuál es el proceso de producción de ácido sulfúrico en el país? Lo vimos de manera muy simple, pero es muy importante conocerla. Y bien, ya despidiéndonos en esta parte de la clase, ya para continuar en clases posteriores del estudio de la química para tercero de secundaria. Entonces no te olvides repasar los temas tratados el día de hoy, siempre con la ayuda de las tablas de valencias. Y bien, nos despedimos hasta la siguiente. Hasta la próxima.